Bien, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la audiencia de requerimiento, de control de requerimiento acusatorio. Especialista de audiencia para que me informe si están todas las partes procesales, por favor. Señor magistrado, sí, revisando son correspondiente, todos los sujetos procesales están presentes a través de la plataforma Google Meet, señor magistrado. Bien. Por favor, para que me digan qué estado nos quedamos, si tenemos escritos. Sí, señor magistrado, conforme obra en el sistema integrado judicial, hay un escrito pendiente, es el escrito con cargo de ingreso 41782-2024, presentado por la Procuraduría Pública ad hoc, el cual subsana las observaciones formales de su pretensión resarcitoria. ¿Se socializó ello con todos? Sí, señor magistrado, se ha socializado con todos los sujetos. ¿Cuándo, por favor? A ver. Esto fue socializado el día 4 de octubre, señor magistrado, a través de un enlace Drive. 4 de octubre, ya. Bien. Por favor, requiero el escrito para poder avanzar. Sí, señor magistrado. Bajo. Bien, buenas tardes con todos. Mi saludo a la fiscal, mi saludo también al procurador y a todas las defensas técnicas. Consulto, ¿cuántas observaciones quedaron pendientes, doctor Chero, respecto a la pretensión resarcitoria? Buenas tardes, señor juez, señorita representante del Ministerio Público, con todos los presentes, buenas tardes. Fueron 3 observaciones, señor juez, que se declararon fundadas. Bien, estas observaciones ya las levantó a su juicio en este escrito. Así es, señor juez. Bien, por favor, para consultar a las partes si han recibido el escrito y en este estado para que me informen si alguien no lo ha recibido. Si alguien no lo ha recibido. Me hacen llegar nación, procurador, le consulto todo lo. Señor magistrado, su señal está fallando. No le escuché, señor Especialista de audiencia, por favor. Sí, tenemos problemas. Especialista de audiencia, por favor, verifique el tema de la conectividad. Usted tiene que ver eso con la antelación de vida. Especialista de audiencia. Especialista de audiencia. Doctor, ya se le puede escuchar sin dificultad. Bien, le consulto. Sí, señor magistrado, disculpe, eso es lo que estaba imprimiendo el archivo. Sí, pero tenemos problemas con la conectividad, me están informando. ¿Usted ha hecho ya todas las gestiones para no tener este inconveniente? Porque de lo contrario, si no vamos a dilatar. Sí, señor magistrado, estoy comunicándome con el área de informática respecto a estas conveniencias. Ya, le consulto. El escrito, por favor, estoy esperando. Sí, señor magistrado. Bien. Doctor Chero, fueron 3 observaciones, ¿no? ¿Las 3 las levantó a su juicio? Sí, señor juez. Bien, ¿alguien tiene alguna observación sobre ello? Voy a ir anotando. El doctor Silva, ¿quién más? El doctor García, también. El doctor García. ¿Quién más? Entiendo que nadie más, ¿no? Bien. Bien, doctores, ya tengo el escrito. Bien, efectivamente, se habían efectuado 3 observaciones formales a la pretensión resarcitoria y la Fiscalía o la Procuraduría presentó un escrito subsanando las mismas. Entiendo que todavía el doctor Silva y el doctor García siguen cuestionando este escrito. Doctor Silva, de las 3, a su juicio,
¿Cuál es su posición respecto a cuestionamientos? Señor magistrado, bastante seria y bastante sorprendido con la posición de la Procuraduría porque no ha levantado ninguno de los argumentos. Se ha limitado a volver a parafrasear lo mismo de la presentación inicial, incluso del traslado al requerimiento mixto, de la primera subsanación y esta que es la segunda subsanación. No tiene ningún argumento nuevo y por eso yo quisiera, si me permite, cuando usted lo considere prudente, fundamentar por qué. Adelante, 5 minutos. Muchas gracias, doctor. Una consulta, respecto a las tres, Respecto a las tres, así es. Doctor Chero, ¿le parece si escuchamos y luego usted interviene? ¿Ya? Señor juez, disculpe, la última sesión justamente se desarrolló, digamos, con una mecánica en que se tenía por expuesta, por el traslado ya del escrito. Sin embargo, con todo respeto, no sé si es pertinente, primero hacer la exposición de la absolución para que... No, doctor, va a ser lo mismo. Vamos con la defensa, luego le doy el uso de la palabra. Adelante, doctor Silva. 5 minutos. Gracias. Señor magistrado, yo quiero empezar leyendo de manera textual el punto 2.23 de este último escrito de la Procuraduría, que dice lo siguiente. Finalmente hay que precisar también que el presente escrito, dice el presente escrito, no pretende reabrir el debate sobre las observaciones realizadas por las partes, ya sea para el control formal o sustancial, representando el presente es solo el cumplimiento de un compromiso asumido por la Procuraduría ad hoc de presentar una de las fuentes de doctrina que ha servido para sustentar nuestro escrito de absolución de requerimiento mixto, el inicial, y que sustenta también nuestra pretensión civil, lo que servirá de referencia o ilustración a su despacho para emitir el pronunciamiento correspondiente, dando por concluida esa etapa. Esto es lo que dice el procurador. O sea, nos está diciendo que él ya dijo, y eso es lo que ha dicho. Claro, señor magistrado, esto es así, porque está repitiendo todos los argumentos sin mayor novedad. Dos novedades hay en este escrito, donde además, si usted recordará, quedó claramente establecido que de acuerdo a la doctrina, y doctrina desde el punto de vista del derecho constitucional, que ahora vamos a hablar de eso, el Estado no tiene derechos fundamentales, solamente tiene el derecho, conforme lo dice el Tribunal Constitucional, de accionar ante la justicia y el debido proceso. No tiene derecho a la imagen, no tiene otro derecho, y eso está así establecido en el Tribunal Constitucional. Entonces la novedad es que ahora nos dicen, y de manera textual, que, se lo voy a leer por favor, sentencia que, refiriéndose a la sentencia de acción de amparo, como ha sostenido la Procuraduría, se refiere al pedido de un derecho constitucional en el marco de un proceso de amparo, no perteneciente a este caso. ¿Qué punto? ¿Perdón? ¿Qué punto? 2.3 del último escrito del último escrito de subsanación. Entonces, señor magistrado, lo que nos viene a decir la Procuraduría ahora, para poder salir y tener algún argumento, es que ellos no aplican derecho constitucional, que ellos solamente ven el tema del Código Civil. Entonces, como no aplican derecho constitucional, y ellos ven el Código Civil, en el artículo 1321 del Código Civil está la responsabilidad patrimonial y ellos la aplican. Eso es, básicamente es, señor magistrado, doctor Concepción, lo mismo que discutimos la primera vez y la segunda vez. Y esta es la tercera vez que yo vengo a sostener lo mismo. Nosotros tenemos una resolución del Tribunal Constitucional, que es el único referente que hay, que señala que el Estado no tiene derechos fundamentales. No tiene esos derechos que ellos reclaman, a la identidad, al buen nombre. Claro, y usan un ejemplo que yo puse entre comillas un poco para cerrar mi argumentación, porque claro, solo se refieren a mí en la contestación, ¿no? Lo último que dije fue que claro, si vamos a buscar la imagen del Estado, ¿qué imagen puede tener? Y argumentan como que eso, señor magistrado, nosotros estamos sosteniendo que el Estado no tiene derechos fundamentales a la imagen, no tiene derechos fundamentales de la manera en la que la Procuraduría lo está planteando. No tienen ningún asidero legal. ¿Qué es lo que usted les ha pedido? Usted le ha pedido, deme la argumentación legal, ¿dónde está la norma? Y ellos se refieren al daño extrapatrimonial de personas naturales. De hecho, señor magistrado, citan, y qué bueno que lo citaron completo, a mi amigo Leiser León, donde señalan
de manera textual en el punto 2.18, ¿no es cierto? Donde ley se lee el punto 2.18, primero, dos, tres, cuarto párrafo, donde dicen, en un país como el nuestro, donde qué duda cabe la cultura de los derechos de la personalidad, es decir, la persona natural. Luego señalan, serían de enorme relevancia potenciar el valor social, preventivo y sancionador de las atenuaciones económicas del daño moral, entendido como violación de los derechos de la personalidad. El Estado no tiene personalidad. El Estado no tiene ese tipo de derechos, de acuerdo además al acuerdo plenario número 4-2019, es la CIJ-116, Fundamento Jurídico 25, señala que la reparación del daño solamente busca reparar el daño causado a los perjudicados. Nada más, no tiene función preventiva, ni evitar futuros delitos, ni nada por el estilo. Porque claro, como yo le decía la vez anterior, esta es una argumentación y una hilación que tiene. El Estado tiene derecho a la identidad, y como tiene derecho a la identidad, la reparación civil tiene una función punitiva. Ahora vamos a hablar de la función punitiva, porque la ponen en inglés y ya creen que esto no, punis damage, ¿no? Vamos a ver. La función punitiva. Y como tiene función punitiva, yo aplico el 40% y no le dicen por qué. ¿Pero ya pasó al segundo tema o estamos en Todavía no, señor magistrado, le estoy haciendo solamente el hilo de lo que vamos a seguir. Entonces, el primer punto, señor magistrado, si el Estado tiene derechos fundamentales diferentes al debido proceso, no tiene. Y no tienen ninguna argumentación mayor en referencia a eso. No tienen ninguna argumentación mayor, que es un nuevo argumento, si podemos llamar nuevo, porque he hecho la comparación con todos los otros escritos, es que no se puede aplicar derecho constitucional acá. Y lo dicen de manera textual en el punto que le he señalado 2.3 de la última contestación. Ese es el primer punto. Entonces, señor magistrado, no se ha levantado. No ha levantado nada y usted ya le ha señalado 2 veces a la Procuraduría que no existe esa posibilidad, que el Estado no puede tener derechos fundamentales. Si no, usted le ha pedido, dígame cuál es la base, y no se la han dado. Le han dicho más bien, no mires el derecho constitucional, solo mire el derecho civil. Y eso no es verdad, no es así, evidentemente. Esa es la primera parte. Vamos al segundo argumento, que es en referencia a los daños punitivos y función sancionadora. Ahora hacen una diferencia, señor magistrado. Dicen que los daños punitivos solo se aplican al derecho anglosajón y que ellos lo que están haciendo es una función sancionadora. Señor magistrado, ya esto pues es bastante, vamos, ¿qué cosa es punir? Es sancionar. ¿Cuál es el derecho punitivo de un Estado? El derecho sancionador. Claro, lo que nos dicen ahora en el punto, si me permite un segundo, en el punto 2.15 de su última contestación, ¿no es cierto?, señalan que no existen sinónimos entre daños punitivos y función sancionadora. Claro, y lo ponen en inglés. Señor magistrado, es real lo que le estoy diciendo. 2.15. Se debe dejar claramente definido que la Procuraduría ad hoc niega que exista alguna relación de sinonimia o identidad entre las figuras de los punitive damage y la función sancionadora de la responsabilidad civil, como lo propone la defensa de Marcos de Mola Vanderel, porque se refieren a mí en todo el escrito. Entonces, señor magistrado, es exactamente igual. Es lo mismo. La función sancionadora tiene una función punitiva. De hecho, en la propia, en el propio escrito, si me permite, hay una parte que es el punto 2.15, el último párrafo, que se contradicen, porque no tienen cómo argumentar que son diferentes. La idea de que la reparación civil cumple un rol de reproche o de castigo contra el dañante no es exclusiva del sistema jurídico anglosajón. Y ellos están señalando 2 párrafos antes que es exclusiva. Como, sino también que existe dicha visión de los sistemas jurídicos como en el peruano. De aquí que se puedan confundir, dice, es exactamente lo mismo. Vamos al 2.16 de su propio escrito. Señala, dicho esto, y cumpliendo con lo expresamente señalado por su judicatura en la audiencia, que se cumple con señalar la base doctrinaria, señor magistrado, de verdad, esto es bastante serio.
la Procuraduría piensa que usted solo le ha dicho que señale la base doctrinaria y que con eso se supone. Yo he hecho una observación. Yo le estoy pidiendo que en la primera observación que hice hace 2 o 3 audiencias ya, que se retire esa situación del daño punitivo y la pretensión 3 y 4 del escrito de absuelve en traslado de la Procuraduría. No, usted no solamente es una mesa de partes en la cual le fundamentan y usted pasa lo que la Procuraduría dice, como ellos señalan en su escrito, que ya dan por levantado y que no se tiene que discutir más. No, señor magistrado. Fíjense acá, lo que dicen acá es: dicho esto, cumpliendo con lo expresamente señalado por su judicatura en la audiencia, se cumple considerar la base doctrinaria respecto a la función sancionadora y disuasiva de la responsabilidad civil. Y fíjense lo que señala: fines de la sanción contra el dañador, con vistas a la enmienda de su conducta en caso de recurrencia y el análisis de caso resultaba que la continuación de las actividades implicaría inevitablemente y porque no puede prohibir sus ulteriores riesgos a terceros. Es lo mismo que la sanción, que la función sancionadora, que el daño punitivo, es exactamente igual. Entonces, el único argumento que han tenido es ponerlo en inglés y el otro en español. Doctor, le queda un minuto, va a cumplir 10 minutos ya, doctor. Solamente la tercera observación, por favor. Y la tercera observación, señor magistrado, que evidentemente es consecuencia de las otras dos, que parten diciendo que la valorización y el monto tiene que, o es, básicamente, una decisión del juez. Es lo que dicen. Dicen una decisión del juez. Y no explican por qué consideran que es el 40%, salvo que lo dicen de manera textual, que es lo que a su criterio, por equidad y por sentido de proporcionalidad, así como de razonabilidad, consideran que es el 40%. Señor magistrado, no hay ninguna base normativa para hablar de un 40%. Cero, ninguna. Si no, ya se lo hubieran dado en 3 oportunidades que han tenido para levantar esta observación. Por estas consideraciones, señor magistrado, y dado que esta es una etapa de saneamiento, no es una etapa de mesa de partes, es una etapa de saneamiento, solicitamos a usted que no se han levantado las observaciones formales formuladas, le ordene retirar su tercera y cuarta pretensión del escrito de traslado del requerimiento mixto, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Gracias. Ya, una consulta. Doctor Navarro, ¿usted también va a observar? Buenas tardes, señor magistrado. ¿Quién habla? Yuri García. Sí, doctor García, le consulto. ¿Va a incidir sobre lo mismo o es algo nuevo? Quiero agregar algo nuevo sobre la tercera observación. Solamente la tercera. La primera y la segunda no. Solamente la tercera. No, creo que ya es suficiente con lo que señaló el doctor Silva. Solamente la tercera observación. Adelante, brevemente. Sí, brevemente, de manera puntual, señor magistrado. Ante todo, buenas tardes a los presentes. De manera puntual, nosotros aterrizamos, pues precisamente que la Procuraduría está manteniendo ya los argumentos que ha desplegado tanto en su pretensión inicial como en la primera subsanación que ha realizado, y ahora reitera los mismos argumentos, pues, que habría realizado o que realiza en esta segunda subsanación. Y me detengo a analizar el punto 2.24, que señala precisamente, en atención al artículo 1332 del Código Civil, señala: si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en su monto preciso, básicamente deja la tarea a su magistratura, dice, señalará, deberá ser el juez quien fije el monto de la valoración, equitativamente, sin dar argumentos de cuáles son las razones que ha llevado a determinar justamente este monto de porcentaje para la tercera pretensión, y de igual manera para establecer el monto en la cuarta pretensión, esto que corresponde al daño extrapatrimonial. ¿Y cuál es, pues, nuestra observación? Es que en un inicio y en la anterior sesión, señor magistrado, la Procuraduría hablaba y señalaba que pues existiría o se reconocería el daño extrapatrimonial en atención a una ley, que es la 3737 y su reglamento. Y cuando nosotros advertimos esta ley, precisamente, y su reglamento, señala expresamente en atención a justamente esta ley emitida en marzo de 2018, señala cuáles son los criterios para poder determinar, en caso que considere la Procuraduría que existiría un daño extrapatrimonial, los criterios para su valoración, y no señalar simplemente que existen criterios de equidad o criterios de proporcionalidad, y por ahí llevar y saltarse lógicamente a que existe un 40% para determinarse, sino que todo lo contrario, esta ley, digamos, en el ámbito de garantizar el principio de legalidad y también en asimismo el principio de especialidad, establece cuáles son estos criterios, y asimismo lo señala su reglamento. Entonces, consideramos que, pues, la Procuraduría, para saltarse y evitar cualquier argumentación o fundamentación a su pretensión, en este caso de carácter extrapatrimonial, simplemente se remite al artículo 1332 del Código Civil y deja de lado la aplicación de esta ley
que por principio de especialidad debería aplicarse y que establece asimismo cuáles son nuestros criterios. Entonces, consideramos que en ese sentido la Procuraduría sigue manteniendo su posición y no termina levantando ninguna observación. Solamente eso, señor magistrado, gracias. Solamente, doctor García, para que me precise, ¿qué ley debe aplicar bajo su juicio? La 3737 y su reglamento. 3737. ¿Sobre qué es esta ley? La ley dice, ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado peruano en casos de corrupción y delitos conexos, y específicamente la sección 2 que corresponde al artículo 15 en adelante. ¿Esta ley contiene normas para determinación del monto o es Así el es, tema del pago? así es, señor magistrado. En el reglamento, Por eso le pregunto. así es, señor magistrado. Precisamente, Doctor, no le entiendo. sí, precisamente establece cuáles son los criterios para la determinación del daño. Son dos cosas, ¿ah? Por eso le estoy preguntando. Esta norma tiene que ver con la determinación del monto de la pretensión resarcitoria o tiene que ver con el tema del pago, de cómo ejecutar el pago. No, tiene que ver con la determinación del monto. Bien. Sí. Bien, muchas gracias. Gracias. Bien, hemos escuchado las partes. Doctor Chero, tiene usted ahora el uso de la palabra, ¿eh? A ver, gracias, señor juez. La primera defensa, el doctor Silva, se centra definitivamente en un error. Y consideramos que es un error porque la Procuraduría Pública... Vamos por partes, doctor, discúlpeme que no lo voy a interrumpir, se lo prometo. Solamente quisiera que vaya en orden. Primera observación sobre esto, si usted cumplió o no cumplió, esta es su oportunidad, y por qué no debo acoger lo que dice el doctor Silva. Adelante. En principio, señor juez, sí hemos cumplido con levantar las observaciones y sí se ha cumplido con fundamentar. Y esa fundamentación parte por indicar que la observación formal parte de una premisa errada, consideramos. Y lo consideramos errada porque la defensa propone o ha postulado la premisa de que el daño extracontractual, por responsabilidad extracontractual que ha postulado la Procuraduría, parte de la premisa de que es en función de los derechos fundamentales que tiene la Procuraduría Pública. La Procuraduría Pública en ningún extremo de su pretensión ha centrado esa premisa. Nosotros, cuando hemos presentado nuestra reparación civil, básicamente ha sido en función de normas civiles, porque estamos en un campo netamente civil, y el artículo 100 del Código Penal simplemente determina que para efecto de la reparación civil aplica las normas de contenido civil. Cuando el doctor Silva señala que el Estado no tiene derecho a ser resarcido porque no tiene derechos fundamentales, hace mención justamente a esa sentencia del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué se hace mención a que esa sentencia del Tribunal Constitucional está en el marco de un proceso de amparo? Porque lo que se está trayendo a colación en este proceso, señor juez, es determinar como punto controvertido cuál es la naturaleza de los derechos que tiene la Procuraduría Pública. No estamos frente a un proceso en donde nosotros estemos requiriendo tutela constitucional, en donde el interés, la legitimidad, que debería ser cuestionada por otros medios, correspondería a determinar la constitucionalidad del derecho que ostenta la Procuraduría Pública. La Procuraduría Pública, dentro de su fundamentación y su pretensión civil, y nos hemos ido, por ejemplo, como hemos señalado en nuestro escrito, por ejemplo, en la página 38, nos hemos centrado para establecer el daño a la identidad al derecho a la identidad institucional del Estado, a ese atributo que tiene el Estado de su personalidad. Y definitivamente la base legal que fundamenta esa pretensión están en el artículo 1321 y 1985 del Código Civil. O sea, nosotros estamos, y hay que dejarlo claro, en un proceso en donde la materia controvertida es una tutela resarcitoria, es una tutela civil patrimonial, que determina la posibilidad de que si alguien causa daño a otro, debe resarcirlo. Y ahí es donde debe centrarse, consideramos, las observaciones para cuestionar si la pretensión, en este caso, si la demanda de la Procuraduría tiene asidero jurídico. Doctor, por favor, en el tema, doctor. ¿Cuál es el fundamento para que usted reclame a nombre del Estado daños extrapatrimoniales? Puntual, doctor. El fundamento es el artículo 1321
1985, 1969 del Código Civil, así como el artículo 100 del Código, 101 del Código Penal, que establece definitivamente la especialidad en la que se debe de, determinar. A ver, ¿qué artículo, doctor, para ver? 1321 del Código Civil. 1321. ¿Qué más? 1985 del Código Civil. ¿Ya? 1969 del Código Civil. Ya, ¿de qué versa el 1325, 1985 y 1969? ¿Sobre qué trata? 1321. El 1321, señor juez, es que establece la indemnización por daños y prejuicios, ya sea por dolo o culpa inexcusable o culpa leve. La obligación de resarcir. El artículo 3, 19... Pero ¿dónde en el 1321 está el tema de los daños extrapatrimoniales? ¿Está o no está? La indemnización de daños y prejuicios, queda sujeto a indemnización por daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. Ese es un primer punto. ¿Dónde están daños extrapatrimoniales en este artículo que usted está citando? 1321. Es, digamos, señor juez, es la premisa jurídica que es el derecho a que se tenga a la posibilidad de indemnizatoria, la posibilidad indemnizatoria. ¿Puede Y el citar, artículo, por favor, artículos que tengan que ver con lo que está discutiéndose? El reclamo de daños extrapatrimoniales, doctor. Céntrese en ese tema, por favor. señor juez, la indemnización por daños y prejuicios incluye tanto daños patrimoniales como daños extrapatrimoniales. Y eso es lo que se hace alusión en el artículo 1321. El artículo 1985 se hace alusión a la indemnización, al contenido de la indemnización, que señala textualmente: la indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción o omisión generadora del daño, incluyendo lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Esas tres categorías de daños es lo que sustentan justamente nuestra prevención. Continúe, doctor. ¿Y el 1969? Permítame un segundo, señor juez. El 1969 del Código Civil establece que aquel que por dolo o culpa cause un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa. Ya, doctor, ya me has citado las tres normas. ¿Cómo eso se aplica al Estado? Nada más. ¿Dónde está tu razonamiento? Es lo que tan solo le reclamo. De que se aplica al Estado. Dentro de esas categorías, señor juez, de daño, tanto daño material como inmaterial, que es justamente el sustento de la indemnización. Por favor, céntrese en el tema, se está desviando. Le estoy preguntando dónde está el razonamiento por el cual estas normas también se aplican al Estado para que reclame daños extrapatrimoniales. Nada más, doctor. Eso es lo único que pido. El Estado, como todo sujeto de derecho, señor juez, como todo ente con atributo, dentro de los atributos con los que cuenta, que es el derecho a la personalidad, a la imagen, a su buena reputación, está dentro de los supuestos que establecen las normas antes aludidas. Cuando señala la norma que aquel que por dolo o culpa causa daño a otro, ese otro, dentro de los sujetos que conforman una relación sustancial, es decir, aquel dañante y aquel dañado, tiene el derecho, como cualquiera de esos sujetos con capacidad de tener ese atributo, su imagen y su buena reputación, tiene derecho a ser indemnizado. Tan es así, tiene derecho a ser indemnizado, señor juez, que existen ya sendas sentencias que han sido señalados en nuestro... Doctor, céntrese en el tema, se está desviando. ¿Cómo eso se aplica al Estado nuevamente? ¿En qué parte está su razonamiento? Eso es lo único que le pido. Si usted se da cuenta, señor juez, en los puntos 2.5 o 2.6 y siguientes de nuestro escrito, se hace alusión a que el Estado se ha visto perjudicado por la conducta dañosa de los acusados, perjuicios que en el aspecto patrimonial se puede evidenciar conforme ha sido desarrollado, y eso ya ha sido materia de observación y ha sido levantado en su oportunidad. En el presente caso, señor juez, como se señala en el 2.8, no es posible pensar que el Estado, como sujeto de derecho, que tiene capacidad de
ser resarcido de tener una imagen, una buena reputación, y que habiendo sido dañado o habiéndose establecido que ha sido dañado patrimonialmente, se pretende establecer que a ese mismo ente, bajo el argumento de que no tiene derechos fundamentales, máxime, si no estamos frente a una tutela constitucional, si no estamos hablando frente a una tutela resarcitoria civil, se pretende establecer que no tiene derecho ese ente estatal a ser indemnizado. Y eso, señor juez, se puede establecer básicamente, por ejemplo, con la sentencia casatoria número 1989-2019, Lima Norte, que ha sido también señalada en nuestro escrito. En su fundamento 16, hace alusión, señor juez, si me permite leerlo. No se preocupe, doctor, ya anoté, ya, doctor. ¿Dónde están los fundamentos nada más para verificar? 2.6, 2.7, ¿dónde más? 2.8, Ya. señor juez, 2.9, se establece que el Estado... Ya, no sé, necesario que me lo lea, pero ¿dónde está fundamentado para revisarlo? 2.6, 2.7, 2.8, 2.9. ¿En algún lugar más? Sí, señor juez. En el 2.11 se precisa, de manera, se precisa justamente aquella norma, que es el artículo 101 del Código Penal, que hace alusión justamente a lo que debe ser materia controvertida en este espacio. Segunda observación, doctor, segunda observación, vamos. La segunda observación, señor juez, como ya lo ha señalado la defensa, nosotros no es por un ánimo de confusión ni de cambio respecto a los términos, sino que la defensa hace alusión a los daños punitivos. Aquí hay que precisar, señor juez, que se ha hecho un inadecuado, consideramos una inadecuada traducción a lo que se considera como daños punitivos. Los daños punitivos en la figura sajona se entiende como los punitive damages, que en realidad, para ellos, eso sí es una voz independiente de daño. Así como nosotros tenemos en la figura del civil law, tenemos el daño patrimonial, como el lucro cesante, el daño emergente, el daño... Doctor, no sea el punto, doctor. Lo que está, el doctor Silva lo que le ha reclamado en la segunda observación es que usted, al final del día, señala que son diferentes. Y el doctor Silva dice que son lo mismo. Punity damage, daños punitivos y función sancionadora, que usted está aplicando al caso. Solamente sobre ello, doctor. Céntrese. En nuestro escrito, señor juez, como usted puede advertir, en el punto 2.15, hacemos una clara distinción. Los daños punitivos pertenecen única y exclusivamente al sistema sajón. Nosotros no aplicamos el sistema sajón. Nosotros estamos dentro del sistema del civil law y donde nuestro sistema romano germánico no aplica esa figura de daño. Es una figura completamente distinta. Y la función sancionadora forma parte del sistema del civil law. Y como... Vamos a centrarnos en la función sancionadora. ¿Usted dice que se aplica en el Perú? Por supuesto, señor juez. ¿Cuál es su base legal de la función sancionadora? De la función sancionadora, ¿cuál es su base legal o base jurisprudencial o doctrinal? Vamos al tema, doctor, directo. Función sancionadora. Señor juez, no existe una base legal. No existe. Ya, pero ¿cuál es su base? Es una base doctrinaria, señor juez. Ya, ¿cuál es su base doctrinaria? Porque conceptualmente, a ver si me permite, señor juez. Sí, doctor, pero lo que pasa es que usted se está desviando, por eso le estoy, digamos, interrumpiendo. Con todo respeto, señor magistrado, la defensa se ha tomado más de 10 minutos en hacer una exposición detallada de los hechos que son materia de su observación y consideramos que nosotros podemos tener el tiempo suficiente. Doctor, pero yo también estoy regulando, se está desviando, doctor. Se está desviando, doctor, céntrese en el tema. ¿Cuál es su base doctrinaria? Para que, a ver, solamente yo no lo voy a interrumpir. Solamente le estoy pidiendo, respecto a usted me dice que la función sancionadora se aplica en el Perú. Ahora le estoy pidiendo yo base legal, usted me dice que no hay. Ahora usted me dice que hay base doctrinaria. Doctor, ahora sí le pido, no le voy a interrumpir, quisiera que me diga cuál es la base doctrinaria que usted le lleva a sostener que la función sancionadora de la responsabilidad penal se aplica en el Perú. Y que lo diga, ¿no?, expresamente si fuera posible. O en todo caso, cuál es la inferencia que a partir de ese dato aplica. Ya no lo interrumpo más, doctor Chero, sobre esta segunda. Adelante.
Gracias, señor juez. Partir por precisar, señor juez, lo que indicamos. Daños punitivos, o punitive damages, y función sancionadora son dos cosas completamente distintas. Y son distintos porque, como ya se indicó, pertenecen a sistemas jurídicos distintos y no se refieren a conceptos distintos. Y aquí, por favor, tiene que quedar claro que son conceptos distintos. El punitive damages es una voz independiente de daño. Doctor, La discúlpeme, función sancionadora, por favor, céntrese solamente en la función sancionadora, que es lo que está... y a eso es lo que digo, señor juez. Por favor. Por ser una voz distinta, por ser un concepto distinto, le señalo que no tiene una base legal, porque es un concepto, un razonamiento que se hace, una base doctrinaria que se tiene que tener en consideración para establecer una de las funciones que cumple la responsabilidad civil. Cada una de las funciones de la responsabilidad civil no se la va a encontrar en el código, en ningún artículo del Código Civil se va a encontrar ni siquiera los conceptos propios de lo que es responsabilidad civil. Entonces, si partimos de esa base doctrinaria que se ha indicado en nuestro escrito, partiendo de ese distingo. ¿Cuál es el distingo? Que representa simplemente, para la cuantificación de la responsabilidad civil, un concepto, un fundamento. Y ese fundamento, ese concepto lo hemos tomado de la doctrina mayoritaria que existe en el Perú, señor juez, respecto de las funciones que cumple la responsabilidad civil. Una de esas fuentes es, por ejemplo, el profesor Leiser León, que, como lo hemos indicado dentro de un artículo mencionado que ha sido detallado en la página 5 de nuestro escrito, dentro de un material instructivo en la Academia de la Magistratura, señala de manera expresa, señor juez, lo siguiente: junto con la misión de resarcir a los... Doctor, nuevamente disculpe que le interrumpa. El tema, la discusión es esta fuente doctrinaria que usted cita, ¿en qué parte señala que la función de la sancionadora se aplica en el Perú? Ese es el dato. ¿Está ese dato aquí en esta cita doctrinal? Nada más, doctor. Que, señor juez, es fuente nacional. La doctrina no escribe, los autores no escriben para aplicar en el extranjero. La doctrina nacional escribe respecto de derecho civil peruano. No es... Si vamos a partir de la idea de que un autor debe señalar algo específico para que se aplique en el Perú, o sea, estaríamos hablando, o sea, no sé de qué doctrina se espera que se tome. El doctor Leiser León, el profesor Espinosa Espinosa, el doctor Ramírez Godos, o sea, son profesores de derecho civil peruano y describen respecto del Código Civil peruano, respecto de la responsabilidad civil en el Perú. Y dichos autores se centran básicamente en la función sancionadora en nuestro sistema jurídico. Por eso es que nosotros tomamos esa base doctrinaria para incidir que la función sancionadora no como daño punitivo, porque no son conceptos similares, señor juez, y cuando se hace alusión a que no puede existir sinonimia entre uno y otro, es porque nosotros queremos establecer, y que quede claro, que los conceptos son distintos. Uno es una categoría de daño, al igual que el daño patrimonial y extrapatrimonial, y el otro es una de las funciones, un término que forma parte de un término mucho más grande que es responsabilidad civil. Y dentro de esa concepción general, la doctrina, como el profesor Leiser León o el profesor Espinosa Espinosa, los autores que se señalan acá, por ejemplo, el profesor Bardales Iguas. Bueno, ya dijo entonces la cita doctrinal. Vamos a la tercera observación, doctor. Ya lo entendí. Vamos a la tercera observación, doctor. Ya citó, a su juicio se aplica, entonces esto ya lo ha notado. Tercera observación, doctor, sobre el tema de la justificación del 40%. ¿Lo ha justificado o no? Adelante. Así es, señor juez. La responsabilidad civil para establecer el daño extrapatrimonial, a diferencia del lucro cesante o el daño emergente, tiene una norma general que ha sido ya señalada por nuestra parte en nuestro escrito, tanto en los escritos de pretensión civil como en esta absolución.
Y es el artículo 1332 del Código Civil. Y no es que se tenga que recaer en la magistratura la obligación de aplicar el principio de equidad. El principio de equidad, señor juez. Ya, ¿cuál es el fundamento concretamente para justificar el 40%? Nada más, doctor. Ese fundamento, señor juez, nos lleva a colación de lo que la propia jurisprudencia ha señalado en el... Le estoy pidiendo cuál es el fundamento para fijar en 40%. ¿Cuál es su sustento? Nada más. Como hemos señalado, señor juez, en la jurisprudencia que hemos indicado, que es la casación 189-2019, Lima Norte, una última sentencia. ¿Cuál es el fundamento para usted haber justificado el 40% del valor del contrato como monto del daño extrapatrimonial? Primero, que es un daño que no se puede cuantificar matemáticamente, señor juez. ¿Cómo, qué criterio utilizado? Y en función al artículo 332 se ha tomado como base referencial el monto del contrato que ha sido objeto de captura por parte de los acusados en este proyecto que ha sido sujeto de investigación. Eso está en el punto 2.28, 2.29 en este escrito. ¿Y a qué parte se dice que se ha tomado el monto de la obra? En el punto 2.30 de nuestro escrito se señala que justamente... Ya, ¿y el 40% de dónde surge? Ese es el punto nomás. Como hemos indicado, señor juez, por un principio de razonabilidad y proporcionalidad respecto del daño causado, que aterriza justamente en cada uno, porque sí, a ver, sí, señor juez, repito. Doctor, ¿cuál es el criterio para usted haber dicho 40%? Nada más, doctor. Si este señor juez, o sea, si vamos, y se lo digo con el mayor de los respetos, señor juez, si me va a estar interrumpiendo respecto de lo que estoy exponiendo para aterrizar la doctrina, la jurisprudencia que hemos traído a colación, para que se pueda entender el fundamento. Sí, doctor, pero ya leí su escrito, por eso mismo, por favor, solamente que me precise, solamente cuál es el fundamento que usted ha tenido en cuenta para fijar en el 40% el monto del daño. Nada más, doctor. Ya he notado y también he leído su escrito en el cual señala varios criterios, pero ¿cuál es el fundamento del 40%? Eso nomás, doctor Chero, si fuese tan amable. El fundamento, señor juez, es que cada uno de los criterios que han sido desarrollados en nuestro escrito de pretensión civil, como la culpabilidad del agente, la función pública defraudada, la envergadura del proyecto, junto con las funciones que cumple la responsabilidad civil, es que se toma de ello como base referencial el monto del contrato que ha sido capturado. Y en función de ello, por un principio de proporcionalidad y razonabilidad, se ha estimado en un 40% de ese monto del contrato, de ese monto de inversión del contrato, como la cuantificación para que el Estado se vea resarcido por los daños y prejuicios sufridos por los acusados, por el comportamiento de los acusados derivado del delito de colusión que se les acusa. Ese es el fundamento tanto jurídico, doctrinario y jurisprudencial, señor juez, que ha sido desarrollado en este último escrito. Doctor, su audio, perdón. ¿Qué numeral está eso, doctor Chero, lo que usted me acaba de decir? Esos criterios que me acaba de decir, ¿en qué punto? Numeral nada más quiero que me indique. A partir del numeral 225, señor juez, hasta el numeral 2.32. 225. También ha tenido en cuenta la función sancionadora, me dice. Eso me pareció escucharlo. ¿O me he equivocado, doctor Chero? Dentro de los fundamentos para sustentar el daño extrapatrimonial, debo reiterar, como fundamento se trae a colación, dentro de una de las funciones que tiene la responsabilidad civil, tumbado el criterio de cuantificación, también aquella que la responsabilidad civil cumple una función de sanción. Ya, ¿en qué parte lo ha mencionado la función de sanción dentro de la tercera observación? En esta observación no se ha fundamentado eso, señor juez. Se ha establecido que junto con los criterios de cuantificación y las funciones de la responsabilidad civil ha servido de base o fundamento para hacer la cuantificación del daño que está postulando. Bien, muy bien. De las tres observaciones voy a resolver la primera ya de plano, ¿ya?
y voy a dejar para ir a la segunda ronda, la segunda y la tercera. La primera, infundada la observación, voy a levantar la primera observación, porque la Procuraduría, al final del día, ha dado las razones por las cuales debería tener derecho a un daño extrapatrimonial el Estado, un poco amplificando los criterios de la persona natural para el Estado. Y ha expuesto las razones. Yo no voy a ir al tema de la fundabilidad o no acerca de si eso es correcto o no es correcto, porque eso ya va a ser materia de la sentencia. Lo que sí voy a aperturar la segunda ronda va a ser respecto a la segunda observación y tercera. Respecto a la primera, ya estoy resolviendo, se pone a consideración. ¿Sí, procurador? Conforme, señor juez. Doctor Silva, Doctor, si me permite, quiero plantear una reposición. adelante. Sí, señor magistrado, nosotros consideramos, y eso lo ponemos a consideración, además en todo el esquema de la etapa intermedia, que usted sí puede entrar a resolver una petición, porque, señor magistrado, lo que usted le está diciendo es, deme un argumento, y el argumento que me dé, ya está, me argumentó y esto pasó. Señor magistrado, el Tribunal Constitucional ha dicho que el Estado no tiene derecho, salvo los derechos procesales, no tiene derecho a la identidad, no los tiene. Y es una resolución del Tribunal Constitucional, que por más que la Procuraduría señale, que diga que el derecho constitucional no se aplica al derecho penal, mentira, porque este es una acción de amparo que proviene de un proceso judicial. Por supuesto que es real. Entonces, yo en realidad estoy reponiendo su resolución bajo el argumento, señor magistrado, de que usted claro que puede hacer un control. Para eso es la etapa intermedia. Usted está diciendo, ya me fundamentó, ya me dijo por qué. Pero ese argumento es inválido. Señor magistrado, si nos ponemos del otro lado, si yo le digo como abogado de defensa un argumento completamente inoportuno, completamente patas arriba, completamente fuera de lugar, usted me va a decir, no, ya fundamentó, pasa. No, señor magistrado, probablemente me diga, no, improcedente, infundado, como me lo está haciendo ahorita, que yo tengo la razón. Y usted me está diciendo, no, ya fundamentó, ya es un argumento que lo vea el juez de juicio. Señor magistrado, yo en realidad le solicito, por favor, que declare fundada mi reposición, y ese argumento que le ha señalado el procurador es un argumento falso, no existe, no hay. Doctor Chero, simplemente sobre eso. Sí, señor juez. Acá no estamos viendo, señor juez, respecto de la falsedad, me parece inoportuno el comentario de los argumentos que ha presentado la Procuraduría. Acá estamos advirtiendo simplemente o tratando de determinar cuál es la materia controvertida en este espacio de control. La materia controvertida sí es que se han producido los daños para que el Estado pueda verse resarcido. Y la materia controvertida acá es una indemnización derivada de una responsabilidad civil extracontractual. Y si fuera tan imposible que el Estado tenga derechos fundamentales, que tenga el derecho a ser resarcido o tenga derecho a la imagen institucional, pues no existiera la casación 189-2019 Lima Norte, que establece justamente el daño extrapatrimonial del Estado y que lo ha señalado de manera expresa. ¿Qué casación, por favor? ¿Por qué casación, doctor? ¿Casación? 189-2019 No Lima Norte. No lo he escuchado bien, por favor. 189. 2019 Lima Norte. Fundamento 16º y 19º. Ya, muchas gracias. ¿Algo más, doctor? Y también ha sido señalado en una sentencia que ha sido señalado también en nuestro escrito, en el expediente 33-2017, donde los magistrados han determinado que efectivamente el Estado tiene derecho a ser resarcido. Y esa casación, específicamente la casación 189-2019 Lima Norte, señor juez, establece e impone un monto de reparación civil por daño extrapatrimonial derivado de delitos de corrupción de funcionarios públicos a favor del Estado, no a favor de otro particular, sino a favor del Estado. Bien, 189-2019. Y la sentencia 33-2017 me dice, ¿no? ¿De qué caso es ese, doctor? Permítame un segundo para darle el dato contrario. El otro lo puedo buscar ya. 33-2017, incidente 31. El caso se llama bonos soberanos. 37-2017. 33-2017, incidente 31. ¿Está publicado esa sentencia? Ha sido emitido hace poco tiempo, señor juez. Señor magistrado.
Ya, un momento, doctor, un momento. Esto lo estoy pidiendo, doctor Silva, por favor, un momento nada más. Ya, porque vamos a cerrar ya. 33, 2017, 31. ¿Lo tiene, por favor, doctor? Si me puede facilitar para que lo pueda ver también el doctor Silva, si fuese tan amable. Se lo puedo compartir con... Magistrado, yo participo en ese caso. Ya, lo tiene. Entonces, por favor, doctor Chero, me hace Y llegar, ¿ya? no ha culminado, está en apelación. Ya, Es lo está que- bien, doctor. Ujú. Y también el 189, 2019. Bien, Ya, de acuerdo, se lo hago llegar por el grupo de WhatsApp, por señor juez. favor. Ya puede revisar, ¿ya? ¿Sí? Bien, voy a revisar y eso ahorita voy a resolver, voy a tomar unos minutos para resolver la reposición, ¿ya? Voy a revisar la materia, los precedentes. Suspendemos grabación, gracias. Especialista me indica. Sí, sí, señor magistrado, inicia grabación. Señor magistrado, ¿me llega a escuchar? Bien. Ya inició, ¿no? Gracias. Sí. Bien, muchas gracias. Son las 4:05 de la tarde. Voy a resolver la reposición, ¿ya? Planteada por el doctor Silva. Respecto al recurso de reposición en contra de la decisión que dio por levantada la observación sobre los daños extrapatrimoniales que podía reclamar el Estado, este despacho va a declarar infundado el recurso de reposición por las siguientes razones. En primer término, la defensa técnica de Marcos de Moura Vanderlei ha planteado reposición señalando que no existe base alguna para que el Estado reclame el pago de derechos extrapatrimoniales. Agrega que la sentencia de bonos soberanos es una sentencia que aún que se encuentra en apelación y que el juez no puede simplemente dar por fundamentado, sino que debe hacer un control de legalidad. Segundo, en cuanto al agravio planteado por la defensa técnica de Marcos de Moura Vanderlei, este despacho va a desestimar dichas articulaciones porque efectivamente el juez de investigación preparatoria en etapa intermedia hace un control formal de defectos que puedan existir tanto en el requerimiento acusatorio como en la pretensión resarcitoria. En el caso materia de pronunciamiento, se advierte que el cuestionamiento central habría apuntado a que la Procuraduría no puede reclamar a favor del Estado pago de daños extrapatrimoniales. Sobre el particular, este despacho, tercero, sobre el particular, este despacho debe decir y dejar en claro que efectivamente el juez de investigación preparatoria hace un control de legalidad. Pero en este caso el tema es controvertible, ¿no? Es controvertible, porque incluso ya hay un pronunciamiento fuera del caso de bonos soberanos, me refiero a la casación 189-2019 de Lima Norte, en donde la Corte Suprema de Justicia de la República ha sostenido que es viable el pago de daños extrapatrimoniales a favor del Estado, ¿no? Con esto quiero decir que el tema es controvertible y por ende esto ya lo tiene que zanjar de ser el caso cuando se vea el tema de fondo. Bien, entonces, infundado el recurso de reposición, ¿ya? Bien, a conocimiento, doctor Chero. Conforme, señor juez. A su conocimiento, doctor Silva, ¿ya? Notificado, señor juez, gracias. Bien, vamos entonces ahora a la segunda ronda, ¿ya? No, voy a darle, por favor, ahora sí voy a medir los tiempos, ¿ya? Y por favor voy a pedir que se centre en el tema. Voy a intervenir cuando vea o advierta que se están desviando del tema. Lo que está todavía en discusión es la observación número 2 sobre los daños punitivos. Y la observación número 3 sobre la justificación del 40%, ¿no? De la fijación del 40%. Bien, voy a dar pase respecto a los daños punitivos. Voy a fijar como punto controvertido acerca de si la cita de Leiser León basta para dar por fundamentado este extremo.
¿O es que acaso en el Perú no existe el tema de la función sancionadora? No, reitero, corrijo. Lo que va a ser materia de discusión es la función sancionadora, ¿no? La Procuraduría ha dicho que esto se fundamenta en la cita de Leiser León. La pregunta es si esa cita basta para dar por fundamentado la aplicación de la función sancionadora, ¿no? ¿O es que acaso en el Perú no aplica? Y lo tercero es respecto a la cuantificación del 40%, en base a la equidad, porque es lo que ha citado, ¿no? A la equidad, porque como no se puede cuantificar, está recurriendo al criterio de la equidad, de acuerdo a lo que anotó en su escrito. Bien, sobre este punto, 5 minutos para cada parte, ¿ya? Bien, doctor Silva. Gracias, señor magistrado. Yo quiero empezar señalando, señor magistrado, que tenemos el acuerdo plenario del año 19, el número 4, que sirve como una primera guía y además diagrama el esquema claramente de lo que se está discutiendo acá. Señala, el fin de la sanción penal y de la reparación del daño son diferentes. En el primer caso, persigue primordialmente fines preventivos, evitar futuros delitos. Por el contrario, la responsabilidad civil busca únicamente reparar el daño causado a los perjudicados. Son dos obligaciones diferentes, señor magistrado. Y la cita que hace la Procuraduría, el señor procurador, del doctor Leiser León, se refiere directamente a un esquema personal, a un esquema que tiene que ver desde el derecho civil contra una persona natural en referencia a un proceso civil, no en referencia a un proceso penal donde ya los jueces han señalado que la función punitiva o la función sancionadora, que nosotros sostenemos que es exactamente lo mismo, ¿correcto?, corresponde a la pena. Corresponde a la sanción penal, que es la pena, no corresponde a la sanción civil. Por eso es que no encuentran ninguna otra asidero, alguna otra normatividad que permita fundamentar. Por eso no es suficiente, dado que en la misma cita del doctor Leiser León existen contradicciones en referencia a lo que plantea la Procuraduría. De hecho, en alguna cita de la misma Procuraduría, lo que hacen es ir hacia fundamentación desde el derecho laboral, donde sin duda alguna es el tema de la persona natural, no del Estado. De hecho, si nosotros leemos el punto 2.18 del escrito de subsanación último, señala, fuera del hecho de que la función punitiva no tiene el mismo efecto cuando se aplica a un individuo y cuando se aplica al Estado, entre comillas, respecto al cual no hay disuasión concebible, dice Leiser León, de respecto del cual no hay disuasión concebible. ¿Qué es la función sancionadora que están señalando la Procuraduría? De hecho, en su escrito inicial, en la página 40 y 39, donde se llama 39 y 40, donde hablan de la función sancionadora, lo que señalan es que dice que la reparación es una sanción sobre el sujeto que conlleve la suma de que ejerza un nivel de reproche proporcional al grado incurrido el dañante. De este modo se busca aplacar cualquier cálculo malicioso que puede efectuar los agentes dañosos sobre indemnización impuesta en su contra a efecto de que no la sigan considerando atractiva. O sea que es una función de disuasión que, de acuerdo al propio Leiser León, en la cita que hace el procurador en el punto 2.18, respecto al Estado, no es concebible una disuasión. Entonces, señor magistrado, no existe esa función sancionadora para el Estado. La función sancionadora en el proceso penal la tiene la pena. La reparación civil lo único que busca es reparar patrimonialmente el daño, que son los supuestos o las pretensiones 1 y 2 que tiene la Procuraduría, no la 3 y la 4, donde están excediéndose dentro del esquema que usted ha llamado ahora discutible de que tienen derechos cuando no los tienen, pero claro, si les damos estos derechos,
van a ir hacia la posibilidad de una función sancionadora porque hablan de la identidad. Entonces, generan la posibilidad de disuadir con una reparación civil. Y esa función no es establecida. Y la cita de Leiser León, que dentro de sus propios contenidos claramente se refiere a una circunstancia diferente, porque acá lo dice, que cuando se aplica el Estado respecto al cual no hay disuasión concebible, correcto, entonces se hablan de una función sancionadora inexistente. La defensa considera que no existe y está existe. Concluya, por favor. Estoy concluyendo, señor magistrado, se me permite, que no existe esta función sancionadora, porque además ya esto ha sido zanjado por el acuerdo plenario 04-2019 CIJ 116. Doctor Chelo. Gracias, señor juez. A ver, quiero empezar por lo último que ha señalado el doctor Silva, respecto de la función disuasiva que no le es aplicable al Estado, y efectivamente, pero creo que el doctor está entendiendo mal la cita del profesor Leiser León, cuando hace alusión a que se tiene que, y como lo señala el propio abogado en su referencia al profesor Leiser León, este hace énfasis en las funciones de represión inclusive, como en sus términos, y su función disuasiva. Pero ¿por qué no aplica al Estado? Nosotros no estamos pretendiendo que esa función sancionadora, esa función de disuasión aplica al Estado, sino por el contrario, es el Estado que se ha visto perjudicado por los hechos dañosos en que nosotros consideramos que estas funciones que cumple la reparación civil deben ser aplicados a los acusados, que son personas naturales que justamente son sobre los cuales debe recaer el monto indemnizatorio que tienen que cumplir a favor del Estado, no al contrario. Y por otro lado, señor juez, la cita, dentro de las citas que señala el profesor Leiser León, hay algo interesante, que justamente es como usted puede ver en el escrito, es un manual autoinstructivo en donde estas funciones de la responsabilidad civil, que no es la única, dicho sea de paso, no es la única función sancionadora, sino también una función resarcitoria y una función desincentivadora o preventiva, son aplicables y es para enseñar estos fundamentos a los jueces de la magistratura nacional. O sea, no es solamente doctrinario para que se tenga en consideración como fundamentación de esa naturaleza, una fundamentación doctrinaria, sino que justamente para su aplicación o su correcta aplicación respecto de los daños extrapatrimoniales, porque esta función solamente aplica respecto a estos fundamentos para el daño extrapatrimonial respecto de la función sancionadora, desincentivadora y resarcitoria que cumple la responsabilidad civil, señor juez. Y para cerrar el tema, la Procuraduría Pública no ha presentado, y por su intermedio, creo que ya le hizo una pregunta a la defensa alguna vez, ¿qué pretensión de la Procuraduría Pública es una pretensión punitiva? Nosotros no hemos presentado ninguna pretensión respecto de daños punitivos. Nosotros hemos presentado una pretensión por daño patrimonial, que es la pretensión 1 y 2, y la pretensión 3ª y 4ª, que son daños extrapatrimoniales. En ningún momento nosotros hemos presentado una pretensión por daños punitivos. Y reitero, la función sancionadora, más allá de no ser una pretensión, es, digamos, en el fundamento, las razones por las cuales se ha fundamentado el por qué el daño extrapatrimonial ha sido sustentado de esa manera. Y a su pregunta que hizo, señor juez, antes de lanzar los puntos controvertidos respecto de si solamente corresponde la cita del señor Leiser León. Nosotros no solamente hemos citado al profesor Leiser León, también hemos citado al doctor Juan Morales Godo, a la doctora Verónica Rosas Barenstein, al profesor Luis Bardales Siguas en nuestros escritos, y quienes además sustentan, por ejemplo, la doctora Rosas Barenstein señala textualmente, a fin de que la responsabilidad civil
no solo cumpla la función resarcitoria, sino también de prevención y la punitiva, la sentencia deberá tomar en cuenta el grado de descuido del agente o la intención de aquel de causar daño a otro. Y finalmente, señor juez, respecto de un comentario que hizo el doctor Silva, respecto de que el profesor Leiser solamente se refería al proceso civil. La doctrina no escribe sobre responsabilidad civil solamente para aplicar en un proceso civil. Estamos dentro de una materia controvertida que aplica, por esta acumulación heterogénea de pretensiones, tanto al proceso penal como al proceso civil. Y esta materia controvertida, que es el daño y la indemnización, es perfectamente aplicable tanto en los procesos civiles como en este proceso penal, donde en este extremo se ve la pretensión civil, porque es una... a raíz de lo que señala justamente el artículo 101 del Código Penal, se rigen para esto las normas del derecho civil. Entonces, quedamos claros, señor juez, en resumen ya, que no hemos propuesto daños punitivos nosotros. Las citas doctrinarias que se ha hecho, en especial la del profesor Leiser León, es aplicable a la jurisprudencia nacional por cuanto justamente es instructivo, es en la Academia de la Magistratura, para su aplicación en la Judicatura Nacional, y además que la función sancionadora no es la única función que se ha fundamentado para sustentar justamente la responsabilidad civil, sino también la función preventiva y la función resarcitoria. Muchas gracias. Señor magistrado, su audio. Gracias. Doctor Silva, un minuto, por favor, nada más. Gracias, señor magistrado. Señor magistrado, lo que ocurre aquí es que la Procuraduría pretende poner su posición como si esto fuera un proceso civil. Y no se debe de perder de vista que esto es un proceso penal, cuya consecuencia directa y objeto es la sanción penal. Y para evitar un procedimiento civil y para evitar un esquema para tener un sistema de economía procesal, la pretensión civil va anexa, pero esa pretensión civil va anexa necesariamente y siempre subordinada a un esquema penal. Es por eso que tenemos el acuerdo plenario, y el acuerdo plenario es el que divide las funciones de cada una de las sanciones que se presentan en este proceso, porque finalmente la reparación civil es una sanción, pero la reparación civil solo repara el daño, es un esquema netamente patrimonial, directamente y de consecuencia de una sanción y de un hecho encontrado como criminal. No se puede sostener aquí que esta reparación civil tiene absolutamente todo un esquema como si no proveniera de una sanción penal, como si no proveniera de un hecho criminal, como si se tratara de un esquema pura y netamente civil, donde además, fuera del que yo, ya usted sabe que no estoy de acuerdo con lo que se ha resuelto, fuera que se considere que el Estado tiene derecho a la identidad, derecho, y ese tipo de circunstancias que permitirían una aplicación de la responsabilidad extrapatrimonial. Entonces, si esto es así, entonces la pena tiene función de prevención general, de prevención especial, la pena, me refiero a la reparación civil, y eso no puede ser considerado así. Por eso es que nosotros sostenemos que solamente se tiene acá que entender que el pedido de reparación civil tiene que ser completamente patrimonial y no un esquema, o no por lo menos como se quiere sostener la responsabilidad extrapatrimonial a partir de una función sancionadora que no existe en el derecho penal. Bien, el mismo tiempo, doctor, el mismo tiempo, ¿eh? Gracias, señor juez. A ver, aquí parece que hay que aclarar algo. Definitivamente discrepo con lo señalado por la defensa, por cuanto se tiene claro que la pretensión civil no es anexa a la pretensión penal. Justamente la acumulación heterogénea de pretensiones establece una independencia tanto de la pretensión civil y la pretensión penal. Y la pretensión civil se rige por los fundamentos que establece la norma civil, y lo dice clarísimo el artículo 101 del Código Penal. Tan es así que el artículo 12.3 del Código Procesal Penal establece que incluso al sobreseerse una causa, el juez está obligado a pronunciarse respecto de la pretensión civil.
dejando claro la independencia que existe entre una y otra pretensión. Y por supuesto que la pretensión civil tiene sus propias funciones. Más allá de lo que señala el acuerdo plenario que ha hecho alusión la defensa, la pretensión civil, en este caso, la responsabilidad civil que amerita una pretensión indemnizatoria, se rigen por los principios y los sustentos del Código Civil para establecer por qué es que una persona debe responder por el daño generado a otro. Y ese otro... Doctor, ya venció su tiempo, por favor. Definitivamente, para terminar, señor juez, el Estado sí tiene el derecho a ser indemnizado. Tan es así como la defensa señaló en la última sesión. El Congreso de la República está completamente desacreditado. Esa es una percepción que tiene la defensa y que tiene mucha gente respecto de las funciones que cumple el Estado. Y por lo tanto, la imagen que tiene esa persona radica justamente en el centro de nuestra pretensión. Nuestra pretensión es que la imagen institucional del Estado, así como se la pueda criticar, también se la puede defender y también puede servir como vínculo para efecto de una pretensión indemnizatoria. Si no, no hubiera existido todas las sentencias que corresponden donde al Estado, dentro de las cuales se ha señalado la 189 Lima Norte, en las que el Estado tiene derecho a ser resarcido por daño extrapatrimonial, señor juez. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Doctor Silva, una consulta. ¿La función resarcitoria rige nuestro sistema o no, bajo su punto de vista? A partir de la sanción penal, señor magistrado. Ya, pero el tema resarcitorio, ¿rige o no la función sancionadora? Eso es lo que le estoy preguntando. La función sancionadora de la reparación civil no rige nuestro sistema, señor magistrado. ¿Tiene alguna cita doctrinal, doctor, que respalde lo suyo? Sí, permítame un segundo. Por favor. Para que la comparte y para socializarlo, ¿ya? Con el procurador. Y mientras va buscando usted, y quisiera que me explique algo, procurador, porque acá hay algo que no entiendo en su discurso, porque usted por un lado dice que no aplica no se aplica en el Perú el daño punitivo, pero sí la función sancionadora de la responsabilidad civil. Es lo que usted dice. Señor magistrado. Sí, antes de ir con... A ver, dígame, doctor Silva. Señor magistrado, nosotros nos basamos en el acuerdo plenario, que es de cumplimiento obligatorio, el 04-2019. A ver, acuerdo plenario. ¿En qué parte? Número 4-2019/CIJ-116, el fundamento jurídico 25. Un momento. A ver, fundamento 25. Un momento, por favor. Listo, doctor. Un momento. ¿Qué fundamento me dijo, doctor? 25, doctor. ¿A qué parte, doctor, dice usted que no va la función sancionadora expresamente? El último párrafo, doctor. ¿Cómo empieza? Los fines de la sanción penal. A ver, ya. Ya, ¿qué parte, por favor? Ya lo estoy viendo. Los fines de la sanción penal y de la reparación del daño son diferentes. En el primer caso, es decir, la sanción penal, persigue primordialmente, aunque no exclusivamente, fines preventivos, evitar futuros delitos, lo que la Procuraduría pretende hacer con la reparación civil disuasivo. Por el contrario, la responsabilidad civil busca únicamente, dice la Corte Suprema, reparar el daño causado a los perjudicados. Son, pues, dos obligaciones autónomas. Por eso nosotros sostenemos, señor magistrado, que no tiene ninguna función. Doctor Chero, céntrese en eso, únicamente dice, según el doctor Silva. Solo le traslado yo. El acuerdo plenario, doctor. El acuerdo plenario. Doctor Chero. Sí, señor juez. La reparación del daño no se limita al daño extrapatrimonial, señor juez, y las funciones que cumple la responsabilidad civil son funciones completamente distintas a las funciones que cumple la sanción penal. Doctor, discúlpeme usted, pero le estoy trasladando simplemente donde ha citado un acuerdo plenario donde no se
alude a la función sancionadora en la reparación civil. Sobre eso céntrese nada más, doctor. Lo que dice el acuerdo plenario, señor juez, es que la reparación civil tiene la función de reparar. No te puede, de esa Pues, nuevamente, disculpe que le interrumpa, dice únicamente lo que ha citado el doctor. Ya. Únicamente la función de reparar. La reparación no se puede interpretar de manera restrictiva a que tenga unas determinadas funciones. ¿Por qué? Porque el mismo artículo 93 del Código Penal, señor juez, establece la reparación civil, que comprende la restitución, y si no es posible, su valor, y la indemnización por los daños y perjuicios. Ya lo escuché. Bien. Una consulta. ¿Usted ha utilizado la función sancionadora para fundamentar sus pretensiones o no? Es eso, señor juez, una fundamentación, razones, fundamentos. ¿Ha utilizado la función sancionadora para fundamentar el monto de la reparación civil? Para fundamentar el monto de la reparación se utilizan criterios, como han sido los que han sido desarrollados en este escrito, y además... O sea, sí lo ha utilizado, le estoy preguntando si lo ha utilizado, nada más, doctor. Se utilizan como fundamento, como razones, señor juez. Bien. Ahora, quiero que me explique algo, doctor. Respecto a su propia cita, usted dice que no va el daño punitivo, pero sí la función sancionadora. Y usted me ha citado incluso la cita de Morales Godo y de Rosas. Bien. Respecto a la cita de... Acá hay una cita que usted me ha citado, en el punto número 5, entiendo que es de Geuse. Y aquí en Geuse habla acerca de que también va la función digamos, sancionadora, pero no la punitiva. Pero aquí estoy viendo, a fin de que la responsabilidad civil cumpla no solo la función resarcitoria, sino también la preventiva y la punitiva. La sentencia debería tomar en cuenta el grado de descuido del agente o la intención de aquel de causar el daño. Y acá habla de punitiva, es lo que ha citado usted. ¿Qué tiene que decir sobre eso? Si me está diciendo que no va el daño punitivo. Ya, a ver, ahí hay que, señor juez, y si me permite un minuto, doctor. Ya llevo bastante tiempo. Como hemos indicado, tanto el análisis de la responsabilidad civil como de la responsabilidad penal se deben hacer de manera independiente. La punición en materia civil no es la misma punición que en la materia penal, porque la responsabilidad civil se rige por sus propios principios. Y aquí la responsabilidad civil tiene unos efectos disuasivos y unos efectos sancionadores respecto del comportamiento humano, definitivamente, como lo señaló no solamente la profesora Rosas Barenstein, sino también el propio profesor Leiser León en su manual en la Academia de la Magistratura, para efecto de incidir. Doctor, acá me ha citado una... Disculpe usted que le interrumpa, doctor. Porque acá dice punitiva, doctor, es lo que usted ha dicho que no se aplica. Solamente cito lo que usted ha dicho. Acá dice punitiva. Solamente me siento en la cita que usted me acaba de hacer. Y no veo, entonces... Es punitiva la función, señor juez, una de sus funciones de la responsabilidad civil. En un momento dijo que lo punitivo no rige. No. Una cosa es daños punitivos, señor juez, que hemos dicho que no estamos fundamentando. No estamos fundamentando daños, estamos funciones, no daño. Son cosas completamente distintas. Muchas gracias. Voy a resolver, ¿ya? Fundada la observación, ¿ya? Voy a mantener la observación, así es que no hay un discurso coherente de parte de la Procuraduría respecto a la aplicación o no de la función sancionadora o punitiva de la responsabilidad civil para la cuantificación del daño, ¿ya? No hay un discurso coherente. Ahí, por un lado se dice que no aplica, ahora que sí aplica. Bien, para que pueda subsanarlo. ¿Qué tiempo le doy, procurador? Señor juez, si me permite proponer un recurso de reposición. Adelante, doctor. 5 minutos, doctor. Sí, con todo respeto, señor juez, no creo que se haya analizado de manera adecuada la exposición o el fundamento que ha sostenido la Procuraduría, en función, como hemos mencionado, que no se puede socializar, no se puede equiparar de una manera
transversal la función sancionadora de la responsabilidad civil con los daños punitivos. El hecho de que exista esa función punitiva dentro de la responsabilidad civil no implica que se tenga que cambiar el concepto a un daño punitivo. La función sancionadora de la responsabilidad civil obviamente es una función de sanción, pero no para efectos que se conduce el proceso penal. La responsabilidad penal se rige por otros conceptos, por otra naturaleza. La naturaleza de la responsabilidad civil es completamente independiente, no solamente en función de pretensión civil, sino, como se ha indicado, la Procuraduría Pública no ha presentado, no ha propuesto en ningún extremo de su pretensión un daño punitivo. El que la responsabilidad civil acoja como concepto, como uno de sus fundamentos, no es el único, tiene una función preventiva, una función resarcitoria, que también podría cuestionársele, por ejemplo, la sanción preventiva a la responsabilidad penal, pero su análisis se rige por otros principios e incidimos en esto, señor juez. Esas funciones que cumple la responsabilidad civil son aplicables a la judicatura por cuanto la propia doctrina ha establecido que los reconocimientos económicos, como lo dice el profesor Leiser León, aplican justamente en que la judicatura tiene que entender que estos reconocimientos económicos tienen que tener un mensaje socializador o resocializador que cumple la responsabilidad civil, que no puede entenderse por ningún motivo, señor juez, como un concepto de punición penalmente hablando. La punición, al igual que el daño, por ejemplo, el daño penal tiene sus propios fundamentos y sus propios conceptos. El daño civil, el hecho antijurídico civil, también tiene un significado completamente distinto al hecho antijurídico penal. El hecho de que exista un hecho antijurídico en materia civil no puede equipararse, que tiene el mismo fundamento, por ejemplo, con la responsabilidad penal. Entonces, si hablamos de análisis de conceptos completamente distintos que determinan justamente la independencia y la separación de la responsabilidad de la pretensión penal y la pretensión civil, por un concepto que no tiene relación alguna con el tema penal, no puede considerarse una relación de sinonimia, como se ha dicho en nuestro escrito, señor juez, entre el daño punitivo, que no existe acá, ya lo hemos reiterado y lo seguiremos e insistiremos en eso, con una de las funciones como concepto, como principio y sobre todo, señor juez, como fundamento. Lo que se controla en esta etapa de control es justamente las razones, y una razón no puede ser entendida como una pretensión. Es obvio que no puede pretenderse un daño punitivo, pero sí puede fundamentarse en una función que cumple la responsabilidad civil. Por eso, señor juez, consideramos que debe reconsiderar su decisión. Muchas gracias. Bien, respecto al recurso de reposición, respecto a la decisión, este despacho declara infundada. Voy a dar mis razones. La primera es que la Procuraduría señala que son conceptos distintos los conceptos referidos a la función sancionadora y al punity damage, y que solamente ha aplicado la función sancionadora para cuantificar el monto de la reparación civil. Esta explicación, este agravio no es atendible por lo siguiente. La primera razón obedece a que cuando ha expuesto su argumentación, la Procuraduría no ha explicado con claridad la diferencia entre el punity damage versus la función sancionadora de la responsabilidad civil. Es decir, no hay un planteamiento claro sobre el mismo. Lo segundo es que ha hecho citas, ha invocado dos citas, y en estas dos citas se hace alusión a lo punitivo y al punity damage. Eso está en la nota 2.20, parte final. En la cita se habla de la función punitiva para la cuestión punitiva para tener en cuenta, para tener en cuenta. Y en el punto número 2.21, nuevamente se habla del punity damage
en cuanto a que puede fundamentar la cuantificación de resarcimiento. Es decir, no hay un planteamiento claro. Este despacho mantiene la observación, tanto de la observación 2, en cuanto a la aplicación o no del daño punitivo, función, digamos, sancionadora, y si eso cabe o no en nuestro ordenamiento. Y el motivo se centra básicamente a que la fundamentación que habría dado sería no coherente, nada más, ¿no? No estamos diciendo que sea correcta o incorrecta, simplemente no hay un planteamiento coherente de la argumentación. Es decir, por un lado se niega a la función, a los daños punitivos, y por otro lado se estaría aplicando, ¿no? Y no está claro esta distinción entre el punity damage y la función sancionadora. Así es que vamos a mantener la observación. ¿Qué tiempo va a emplear, doctor? Se le notifica al doctor Chero. Y también se mantiene la observación 3 respecto al 40% porque va a tener impacto en la cuantificación del monto, ¿no? De la observación 3. ¿Qué tiempo le doy? Si me permite, señor juez, así como se ha discutido la observación 1, consideramos que, al menos con la defensa, no hemos debatido respecto a la observación 3. Si bien es cierto, como usted señala, podría tener un impacto, pero el requerimiento que su despacho hizo en la última audiencia recayó en otros temas completamente distintos a lo que... A la equidad, ¿no? A la equidad, ¿no? Sí. Así es, señor juez. Ya, bien, solamente voy a pronunciarme entonces a la observación 3, porque es un tema independiente, el tema del 40%. Doctor Silva, voy a pronunciarme sobre la observación 3, ¿ya? Solamente voy a aclarar de que el pronunciamiento ha sido de la reposición sobre la observación 2. Queda todavía la observación 3 que me voy a pronunciar, ¿ya? Bien, sobre la observación 3, solamente ha apuntado a justificar el 40% y se ha sustentado en la equidad, ¿no? En cuanto a una estimación. Respecto a ello, este despacho va a levantar esa observación, ¿ya? Por cuanto simplemente se ha limitado a justificar este 40%, que ese es un extremo del monto, ¿ya? Bien, vamos a levantar la observación. Doctor Chero. Respecto a esta última observación, conforme, señor juez. Doctor Silva, ¿ya? Se le pone conocimiento, solamente voy a mantener la observación 2 vigente de los punitivos versus los punitive damage. Doctor Silva, dígame. Señor magistrado, quisiera poner un recurso de reposición en el sentido estrictamente procesal, si me lo permite fundamentar. De la observación 3, ¿no? Sí, señor. Adelante. Claro, lo que ocurre, señor magistrado, como le señalé yo en la presentación inicial de esta observación, cada una de las 3 observaciones que se han hecho van concatenadas. Por eso yo entendí coherente lo que usted señaló hace unos minutos, que fue cuestionado por el doctor Chero, en el sentido de que se le devuelva para que se pronuncie porque incidía en eso. Si no tiene función sancionadora, si no logra fundamentar la función sancionadora por tercera o cuarta vez, entonces, ¿cómo es que se va a fijar un esquema por la razón que fuera? Equidad, razonabilidad o lo que ha planteado, un porcentaje. ¿Por qué no puede ser ahora el 60% más bien? Entonces, por esas consideraciones, yo creo que no se puede levantar la observación 3 sin haber levantado la observación 2 o haberla declarado infundada. Doctor García. Sí, señor magistrado, en igual sentido, creo que los argumentos que habíamos nosotros señalado en atención a las observaciones de la aplicación de la ley 3737 tampoco se han visto sueltas. Sin perjuicio de los argumentos que ha señalado ya el doctor Silva, consideramos pues que este criterio que está utilizando la Procuraduría, el criterio de equidad, en atención como base legal del artículo 1332 del Código Civil, pues no sustenta realmente o no fundamenta realmente este monto, ¿no? Entonces, solamente para tener en cuenta, señor magistrado. Bien, voy a declarar infundada la reposición y voy a dar mis razones, ¿ya? Lo primero es que, evaluando el tema de la medición del 40%, solamente la Procuraduría se ha cumplido con señalar el criterio de la equidad. Eso es lo primero, esa es la fundamentación. El tema de la atendibilidad, la fundabilidad sobre el tema, eso ya corresponde a una decisión de fondo. La segunda razón obedece a que de una revisión de la fundamentación del 40% no se ha hecho alusión a la función sancionadora o al punity damage de manera expresa. Es lo que fluye de
el 2.24. Así es que por esa razón lo estoy evaluando de manera autónoma, ¿ya? Es por ello que voy a mantener recurso, voy a dar por levantada. Y lo tercero, respecto a que se aplica la ley que ha mencionado el doctor García o si la equidad, eso también ya es un tema que corresponde al fondo del asunto, ¿ya? Bien, esta es la decisión, a conocimiento. Doctor García, doctor Silva, mantengo el tema del punity damage, que eso sí no lo tengo claro. A conocimiento, señor magistrado. ¿Ya? A conocimiento, señor magistrado. Bien, doctor Chero, ¿qué tiempo va a subsanar usted para fijar? Le solicitaría 5 días hábiles, señor magistrado. Ya 5 días, ahora voy a fijar una vez la fecha, ¿ya? Porque tengo que ir a otra audiencia. Un momento, por favor. Bien, ¿les parece, doctor? ¿Qué tiempo va a subsanar? Me dice, porque quiero fijar para el otro viernes la sesión. 5 días hábiles, señor juez, le solicité. 5 días hábiles, o sea, hasta el próximo viernes. A ver, entonces, ¿sería para cuándo? 25 de octubre, ¿le parece? 25, por favor. 25 de octubre. Sí, está bien, señor juez. Ya, para que vea su calendario. Doctor Silva, 25 de octubre. Sin ningún problema, señor magistrado. 12:30, ¿eh? 12:30. 2:30 de la tarde. 12:30 u 11:30. 2:30, 2. 2:30, gracias. ¿Ya? Bien, cerramos sesión. Muy buenas tardes con todos. Sí, dígame, doctor Flores. Gracias, doctor. Doctor, una consulta. En la siguiente sesión, en el escenario de que se culmine el control formal del tema de la reparación civil, ¿en ese acto se iniciará el control sustancial o en otra sesión Sí, doctor, se dará inicio? se va a iniciar. No lo sabemos, doctor. Yo no puedo Ok, adelantarlo. Hoy día, doctor Chero, entonces nos vemos el día, ¿qué día quedamos? 25 de octubre, ¿ya? Doctor Silva, doctora Canchiguamán, doctor García, doctor, ya para todos, ¿ya? Nos vemos. Conforme, señor magistrado. Buenas tardes. Gracias, hasta luego con todos. Buenas tardes. Hasta luego con todos.